Hay días en los que todo parece lejano, como si el cielo se hubiera cerrado y tu voz se perdiera en un eco sin respuesta. Has orado, has esperado, incluso has derramado lágrimas creyendo, pero todo sigue igual y sin darte cuenta, la duda se cuela por las rendijas de tu alma. ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que mis oraciones ya no tienen valor? Hoy, el Señor viene a romper ese velo con una sola verdad poderosa. Nada es imposible para mí. No dudes más. Si estás viendo este mensaje, no es por casualidad. Dios quiere hablarte hoy, fortalecer tu fe y recordarte que no estás solo. Estás en Mensajes de Fe Oficial, un espacio donde cada palabra tiene propósito y cada mensaje lleva esperanza. Dale me gusta y suscríbete, porque cada vez que lo haces más personas reciben esta palabra de aliento. El enemigo conoce muy bien cómo sembrar dudas en medio del silencio. Él no siempre grita, muchas veces susurra. Te hace pensar que si no ha pasado nada, entonces nunca pasará. Pero ese susurro no viene del cielo. Dios no está en pausa porque te haya abandonado, sino porque está trabajando donde tus ojos no pueden ver. El silencio de Dios muchas veces es el taller donde se construye tu milagro. Recuerda, el tiempo de Dios no es el tuyo. Mientras tú mides días, Él mide propósitos. Mientras tú cuentas lágrimas, Él está tejiendo testimonios. No confundas demora con indiferencia. Lo que hoy parece inacción divina es, en realidad, una preparación celestial. Él nunca llega tarde. Llega cuando su gloria será innegable. Dios no necesita condiciones favorables para actuar. Él no se sujeta a la lógica humana ni a los pronósticos de este mundo. Él habló y el universo fue creado. Él tocó y los enfermos fueron sanados. Él llamó y los muertos salieron de la tumba. ¿Qué te hace pensar que no puede obrar en tu situación? Nada está demasiado roto, nada está demasiado perdido para el Creador de todo. Si hoy estás sintiendo que tu fe se debilita, que tus fuerzas se agotan, que tu esperanza se desvanece, es el momento perfecto para que Dios se glorifique. Porque cuando tú llegas al final de tus recursos, es cuando comienza lo sobrenatural. Ahí, en ese punto límite, es donde su poder se manifiesta con mayor intensidad. Hay una guerra invisible que se libra en tu mente. Cada pensamiento de duda es una flecha, pero tienes un escudo, la promesa de Dios. Él dijo, nada me es imposible, y lo dijo no para adornar una frase, sino para sellar una verdad eterna. Cuando el enemigo te diga que no puedes más, respóndele con esta verdad, mi Dios sí puede. La duda es una sombra que quiere apagar la luz de tu fe, pero hoy el Señor te llama a encenderla de nuevo, aunque sea con una chispa, aunque sea con un susurro de esperanza. Si tan solo puedes decir desde tu alma, Señor, aún creo en ti, entonces ese será el inicio de tu renacer espiritual. Dios no necesita un grito. Él responde al corazón sincero. Tu fe no tiene que ser grande, solo tiene que ser real. Y si hoy decides creer aunque el panorama siga oscuro, estarás abriendo una puerta que el cielo quiere atravesar. Lo que Dios va a hacer contigo será tan sorprendente que dejará en silencio a los que te subestimaron y llenará de gozo a quienes siempre creyeron contigo. Si esta palabra encendió algo en tu espíritu, te invito a escribir en los comentarios, mi fe vuelve a despertar. Escríbelo como una semilla de confianza, una declaración espiritual que activa el mover de Dios en tu vida. Porque cuando hablas con fe, el cielo escucha y se pone en marcha. Hay momentos en los que tu alma se siente agotada, como si estuvieras arrastrando los pies en medio de un desierto sin fin. Sientes que ya no puedes seguir, que has llegado al límite. Pero ¿sabes algo? Ese límite no es tu final. Es el punto exacto donde comienza la intervención de Dios. Él no espera tu perfección, Él responde a tu rendición. Cuando ya no tienes fuerzas para levantarte, ahí es donde el poder de Dios se manifiesta con mayor gloria. No porque seas fuerte, sino porque has reconocido que sin Él no puedes. Su gracia no se activa cuando todo va bien, se derrama cuando confiesas tu debilidad con humildad, y en ese momento, algo sobrenatural comienza a suceder. La fe no se mide por cuántos versículos sabes ni por cuán alto alabas. Se mide por la capacidad de decir amén, incluso cuando no entiendes el proceso. Se mide por tu decisión de seguir confiando,
aun cuando todo grita lo contrario. Ese tipo de fe no nace del esfuerzo humano, nace del Espíritu de Dios obrando dentro de ti. Hay batallas que no se ganan con fuerza, sino con entrega. Hay victorias que no llegan por insistencia, sino por rendición. Tal vez hoy no necesitas hacer más, solo soltar, respirar y decir: Dios, haz lo que yo no puedo, porque mientras tú insistes en sostener el control, Dios espera que le entregues el timón de tu barca. Quizá pienses que todo se derrumbó, pero lo que tú llamas ruina, Dios lo ve como terreno fértil. Él no desperdicia lágrimas, ni fracasos, ni silencios. Todo lo transforma, y cuando todo parece perdido, Él está levantando los cimientos de algo nuevo, algo que ni siquiera imaginabas, pero que Él ya preparó. Dios no te pide que entiendas el proceso, te pide que confíes en el propósito. Muchas veces la oscuridad es solo la antesala de la revelación, y si estás caminando por un valle, no estás solo. El pastor camina contigo. Cada paso que das, por más doloroso que sea, está siendo dirigido por una mano soberana. Hay temporadas en las que Dios parece guardar silencio, y es fácil pensar que nos ha olvidado, pero en realidad, Él está trabajando en secreto, como un artista que pinta en la oscuridad para sorprendernos a plena luz. En esos momentos de aparente inactividad divina, se están gestando las mayores transformaciones espirituales. Porque cuando no escuchas su voz, Él está afinando tu oído para la próxima palabra que cambiará tu destino. El Señor no necesita explicarte cada paso para llevarte a la meta. Su fidelidad no se basa en tu comprensión, sino en su promesa. Y si Él prometió que estaría contigo todos los días, incluso en medio de la tormenta, puedes tener la certeza de que no estás caminando solo. Aunque no veas el faro, el barco de tu fe sigue navegando bajo su dirección. Hay un poder sagrado que se activa cuando decides rendirte con confianza. No una rendición de derrota, sino de entrega. Cuando sueltas tus planes, tus argumentos y tus porqués, Dios toma el control con manos firmes y compasivas, porque Él no busca controlar tu vida, sino guiarte hacia tu propósito eterno. Cada lágrima que has derramado en la intimidad ha sido recogida por el cielo. Ninguna se ha perdido. Cada noche de insomnio, cada oración sin respuesta, cada suspiro contenido, ha sido visto, escuchado y anotado en el libro de tu historia con Dios. Y el capítulo que viene será escrito con milagros. A veces, lo que más cuesta soltar no son las circunstancias, sino las expectativas. Queremos que Dios actúe a nuestra manera, en nuestro tiempo, con nuestras condiciones. Pero la fe madura aprende a soltar el calendario, a confiar en el proceso y a esperar con esperanza silenciosa. Porque cuando menos lo esperas, Dios hace lo inesperado. No te confundas con el silencio de hoy. El cielo no ha cerrado sus puertas. Simplemente estás en el umbral de algo que requiere preparación. Y cuanto más intensa es la espera, más gloriosa será la manifestación. No te desesperes, no retrocedas, no calles tu fe. Este es tu tiempo de permanecer. Dios está construyendo algo dentro de ti antes de entregarte lo que viene para ti. Él no te dará una bendición que te destruya por dentro. Por eso a veces demora, porque primero quiere verte listo, fuerte, firme, y cuando ese momento llegue, entenderás por qué todo tuvo que ser como fue. Tu historia no está detenida, solo está siendo redirigida. El aparente retraso es una curva estratégica del cielo para llevarte a un nivel mayor. Dios no desperdicia procesos, y lo que hoy parece una pérdida, mañana se convertirá en plataforma para tu testimonio. Si esta palabra encendió algo en tu corazón, escribe en los comentarios: estoy siendo preparado por Dios. Escríbelo con fe, como quien entiende que lo que vive hoy no es el fin, sino el fundamento de algo eterno. Porque quien acepta el proceso con humildad, recibe la gloria con gratitud. Dios conoce ese rincón oculto de tu alma donde guardas lo que nunca dijiste. Él ha visto tus lágrimas silenciosas, esas que limpias rápido para que nadie note tu dolor. Ha estado presente en cada madrugada en que tu alma gritaba por dentro y tu cuerpo fingía estar bien. Y aunque te hayas sentido solo, nunca estuviste abandonado. El Señor ve tus cargas antes de que tú mismo las reconozcas. Él sabe cuánto te esfuerzas por sostener lo que ya deberías haber soltado. Pero hoy te dice con ternura: no fuiste creado para cargar lo que solo mi poder puede levantar, porque hay pesos
que solo la gracia puede llevar, y hay luchas que solo la fe puede vencer. A veces pensamos que ser fuertes es resistir en silencio, pero la verdadera fortaleza espiritual está en rendirse al amor de Dios. Entregarle tus miedos, tus dudas, tus preguntas, no te debilita, te libera, porque cuando sueltas el control, le abres espacio a lo sobrenatural. ¿Cuántas veces intentamos resolver todo por nuestras fuerzas y nos frustramos al ver que nada cambia? Pero Dios no te llamó a ser autosuficiente, te llamó a ser dependiente de su presencia. Porque la dependencia de Dios no es debilidad, es sabiduría espiritual. Cuando tú decides creer aunque todo a tu alrededor parezca imposible, estás activando la mano del cielo. Dios honra a quienes confían, aunque tiemblen. Él se agrada de un corazón que dice: Señor, no entiendo cómo, pero sé que tú puedes. Esa es la clase de fe que conmueve el trono celestial. No ignores esa voz que hoy te susurra con paz. Entrégamelo todo, porque lo que entregas con fe, Dios lo transforma en bendición. Esa ansiedad que no te deja dormir, ese temor que no logras explicar, esa sensación de vacío, nada de eso te define. Solo Dios tiene la última palabra sobre ti. Hay bendiciones que están esperando que tú sueltes el pasado. Hay puertas que no se abren porque aún estás aferrado a lo que ya venció su tiempo. Hoy, el cielo quiere enseñarte a confiar con los puños abiertos, no con las manos cerradas por el miedo. Recuerda, cada vez que decides soltar una carga en las manos de Dios, estás declarando que Él es suficiente, y Él lo es. Su fidelidad no cambia con tus emociones. Su amor no depende de tus méritos. Él te ama en tu quebranto, y desde ahí quiere reconstruirte. Si esta palabra habló contigo, escribe en los comentarios: suelto mis cargas en tus manos. Escríbelo como una declaración de fe, como quien decide dejar de luchar solo y caminar de la mano del Padre. Porque cuando sueltas lo que te pesa, recibes lo que te eleva. No es demasiado tarde, no importa cuánto tiempo haya pasado, ni cuántas puertas se hayan cerrado. Mientras tengas aliento, mientras haya un latido en tu pecho, hay esperanza. Y no es una esperanza frágil ni vacía, es una esperanza respaldada por el Dios que abre mares, que detiene el sol y que nunca pierde. Dios no se rinde contigo. Aun cuando tú has estado a punto de rendirte contigo mismo, Él sigue creyendo en lo que sembró dentro de ti. No te define tu pasado, ni tus caídas, ni tus dudas. Te define su llamado, su promesa, su fidelidad. Y si Él prometió algo sobre tu vida, lo cumplirá a su tiempo perfecto. ¿Te acuerdas de Abraham? Cuando ya no tenía edad para esperar y Sara ya no tenía cómo concebir, Dios los visitó con una promesa que parecía absurda. Sara se rió como tú te has reído a veces al pensar que ese sueño aún puede nacer, pero Dios no se detuvo ante su risa y tampoco se detendrá ante tu incredulidad. Él no necesita lógica, necesita fe, porque donde el hombre ve un muro, Dios ve una puerta. Donde la ciencia dice imposible, Dios dice, ahí voy a actuar. Y así como cumplió con Abraham y Sara, también cumplirá en ti. Aunque tus ojos no vean el camino, tus rodillas abrirán senderos. Cada promesa de Dios viene con una prueba, y cada prueba es una oportunidad para conocer más profundamente su carácter. Él no prometió que sería fácil, prometió que estaría contigo. Y esa presencia constante es más poderosa que cualquier circunstancia que enfrentes. Si te cuesta creer, no te condenes. Incluso los héroes de la fe dudaron, pero la fe no es ausencia de duda, es decidir avanzar a pesar de ella, es levantar los ojos aunque estén nublados por lágrimas y decir, Señor, si tú lo dijiste, yo te creo. Dios no ha terminado contigo. Lo que ahora parece estéril se va a llenar de vida. Lo que hoy parece muerto se va a levantar. Él no necesita condiciones ideales. Él crea desde el caos, da vida desde el polvo, hace brotar agua en el desierto. La esperanza viva no se basa en lo que ves, sino en lo que sabes de Dios. Él no cambia, no falla, no olvida. Si lo hizo una vez, lo hará de nuevo. Y si hoy esta palabra ha tocado algo en tu interior, es porque esa promesa aún respira dentro de ti. Escribe en los comentarios, aún hay esperanza para mí. Escríbelo como un acto de fe, como una señal espiritual que marca un nuevo comienzo. Porque cuando crees, aunque sea con el corazón roto, el cielo se mueve a tu favor. Quizás tu imposible tiene nombre propio.
Puede que sea una enfermedad que desafía la medicina, una relación rota que sangra en silencio, un hijo que se ha perdido entre caminos oscuros, una deuda que parece ahogar tu paz o una herida del alma que nunca terminó de cicatrizar. Pero lo que para ti es una barrera, para Dios es una oportunidad para mostrar su gloria. Dios no necesita circunstancias favorables para obrar, solo necesita un corazón dispuesto a creer. Él no está buscando fe perfecta, está buscando fe honesta. Esa que aún temblando dice: Señor, no entiendo, pero confío. Esa es la fe que toca el cielo, la que activa lo imposible. No importa cuántas veces hayas escuchado no hay solución. Si Dios dice sí, nada ni nadie puede impedirlo. Su palabra no es un consuelo emocional, es una semilla viva. Y hoy, esa palabra ha sido enviada nuevamente sobre tu vida. Nada es imposible para mí. Tómala, guárdala, créela. Hay promesas que solo florecen cuando te atreves a volver a creer. Es tiempo de desempolvar esos sueños que archivaste por miedo, por cansancio o por decepción. Dios no los olvidó. Él los estaba guardando para el momento perfecto. Y ese momento puede comenzar hoy, si tú lo decides. Cuando el infierno susurra, ríndete. El cielo grita, levántate. El enemigo tiembla cuando una hija de Dios se pone de pie después de haber llorado. Él sabe que una persona que elige creer, aún en ruinas, es más peligrosa que 1000 palabras de duda. Dios no está mirando tu pasado para decidir tu futuro. Él ve tu corazón hoy, ve tu deseo de volver a confiar, y aunque tu fe sea pequeña como un grano de mostaza, si es sincera, moverá montañas, porque no es el tamaño de tu fe, sino en quién la depositas. Hoy es un buen día para recordar quién eres y a quién perteneces. No eres huérfano espiritual, no estás solo en esta lucha. Tu Padre es el Dios que hace caminos donde no los hay, que llama lo que no existe como si ya existiera. Él no ha cambiado, y tú aún estás en su historia. No necesitas una señal en el cielo, necesitas una decisión en el alma. Esa decisión que declara: no me voy a rendir, todavía creo que Dios puede hacerlo. Esa frase, dicha desde lo más profundo de tu ser, tiene el poder de sacudir los cielos y abrir nuevas puertas. Si esta palabra tocó tu corazón, escribe en los comentarios: mi fe está viva. Escríbelo como quien enciende una llama en medio de la noche. Porque cuando te atreves a declarar vida donde solo había ruinas, el milagro comienza a gestarse. Dios aún escribe finales gloriosos. No estás solo, nunca lo estuviste. Aunque el silencio te hizo pensar que Dios se había alejado, Él estaba más cerca que nunca. Aunque sentiste que todo se desmoronaba, Él ya estaba planeando cómo reconstruirte mejor, más fuerte, más completo. Su presencia no depende de tus emociones, sino de su fidelidad. Hay momentos en que lo único que necesitas no es una explicación, sino una revelación. Y hoy, esta palabra es la respuesta que tu alma necesitaba escuchar. El cielo no se ha olvidado de ti. Dios ha visto todo, ha oído todo, y ha sostenido tu espíritu aun cuando tú mismo sentías que se rompía. Dios quiere hacer algo nuevo, sí, pero no a tu manera, sino a la suya. Y su forma no se basa en apuros, se basa en propósito. Él no improvisa. Cada paso que te ha llevado hasta aquí tenía una razón eterna. Lo que para ti fue atraso, para Él fue preparación. Lo que tú llamaste espera, Él llamó formación. El proceso no es castigo, es protección. Dios no quiere entregarte promesas que tu alma aún no está lista para sostener. Por eso a veces Él detiene lo exterior para que madures por dentro. Porque cuando la transformación comienza en el corazón, el milagro en el exterior se convierte en una consecuencia natural. Oramos para que el entorno cambie, pero Dios responde transformando primero el espíritu. Él sabe que, cuando la fe se fortalece, ninguna tormenta tiene poder para hundir el barco, porque la fe no elimina los vientos, sino que da autoridad para caminar sobre las aguas. Descansar en Dios no es rendirse al problema, es rendirse al amor. Es decir, Señor, yo no tengo el control, pero tú sí lo tienes. Esa confianza desarma al enemigo, porque mientras tú intentas resolverlo todo, te desgastas. Pero cuando sueltas, Dios actúa. A veces la ansiedad grita, pero el Espíritu Santo susurra: confía.
No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas mantener el corazón alineado con la voz de Dios. Lo que hoy no entiendes, mañana será testimonio. Lo que hoy duele, mañana tendrá propósito. La fe no es una emoción pasajera, es una decisión diaria. Es mirar lo invisible como si ya fuera realidad. Es declarar paz cuando el alma tiembla. Es adorar cuando las lágrimas corren. Esa fe es la que abre portales de milagros. Esa fe es la que hoy está siendo activada en ti. Si esta palabra habló profundamente a tu espíritu, escribe en los comentarios: descanso en ti, Señor. Escríbelo como un acto de entrega, como una llave de confianza que abre el cielo sobre tu vida. Porque cuando dejas de luchar solo, Dios empieza a pelear por ti. Hoy quiero recordarte con profunda convicción y ternura espiritual. El mismo Jesús que llamó a Lázaro desde la tumba, hoy está llamando tu fe de regreso. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuán muerto parezca ese sueño, esa promesa o esa parte de ti, Él sigue teniendo poder para resucitar lo que se dio por perdido. Cuando Jesús dice, levántate, no es una sugerencia, es una orden cargada de vida. Su voz no solo despierta cuerpos, también despierta propósitos, dignidad, esperanza. Y si Él está hablando hoy a tu corazón, es porque hay algo que aún respira dentro de ti, aunque tú ya no lo sientas. Tal vez te habías resignado, tal vez enterraste tus expectativas para no sufrir más. Pero cuando el cielo se manifiesta, lo que parecía sepultado se convierte en testimonio. Jesús no llega tarde, llega cuando el milagro ya no admite explicaciones humanas, solo gloria divina. No subestimes el poder de una palabra de fe. Declarar en voz alta lo que crees en tu espíritu abre caminos invisibles. A veces todo lo que Dios necesita es que tú te atrevas a hablar como quien ya ve lo que aún no ha llegado, porque el que profetiza con fe provoca el movimiento del cielo. Dios está restaurando tu esperanza ahora mismo. Puedes sentirlo. Hay algo que se agita en lo profundo, como si tu alma recordara que aún tiene propósito. No es sugestión, es el Espíritu Santo, recordándote que lo imposible no es un límite para Dios, sino un escenario perfecto para su poder. Si esta palabra tocó tu corazón, escribe en los comentarios: Jesús me llama a levantarme. Escríbelo con valentía, como quien responde al llamado divino. Porque esa frase no es un simple comentario, es una llave profética que abre una nueva temporada sobre tu vida. Que la paz de Dios te acompañe, que su favor te rodee, y que esta semana recibas señales claras de su amor. Escribe en los comentarios: confío en el plan de Dios, como un acto de fe. Activa la campanita y nos vemos en el próximo mensaje aquí, en Mensajes de Fe Oficial. Recuerda, la fe mueve montañas y Dios nunca falla.